Ay, guripas. Ando algo triste, porque el de hoy será el último capítulo de esta primera temporada. Y para ello nos hemos venido a Madrid, para cubrir el evento Dobroni, sobre la participación polaca en la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, yo voy colocando ya todo donde nos toca. En este último capítulo queremos mostraros algo que no suele verse, el trabajo previo. Son exactamente las 8:30 de la mañana y esta gente lleva ya una hora afanándose para dejar todo listo. Si luego salir de aquí, os enseño más cosas. Pues para bien o para mal, el de hoy será el último capítulo de esta primera temporada. Aquí tenemos a diferentes grupos montando los displays que representan al ejército británico, americano, alemán y polaco. Los polacos son los anfitriones de Dobroni, que va por su segunda edición. En España abundan las recreaciones de finales de la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental, con campañas como la de Normandía, Italia o la Operación Market Garden. Así que Dobroni funciona un poco como de refresco, al escenificar el comienzo de la guerra con la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Soldado, ¿usted no trabaja? ¿No hace nada hoy? Bueno, no sé, es que estaba buscando a alguien que me explicara un poco lo que es el evento. Bueno, yo le puedo explicar. ¿Ah, sí? Sí. Mire, pues es segundo el evento que hacemos. Y bueno, ¿quiere saber un poco más? Sí, no, pues por su acento intuyo que debe ser usted de Polonia por lo menos. Sí, soy polaco. Entonces, no sé, ¿qué le parece que se haga un evento como este en Madrid? Bueno, es una cosa fantástica. De verdad que, como le he comentado, hacemos ya por segunda vez y nos agrada que por primera vez tuvo tanta acogida que se ha podido trasladar el evento a Madrid. Porque el primer año se hizo, creo que en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, sí, fue la primera vez. Y ahora en la capital. Sí. ¿Y qué tenemos para esta edición? ¿Qué nos vamos a encontrar hoy? Porque tengo entendido que vienen autoridades. Sí, vienen autoridades de la embajada nuestra de Polonia, la embajada de Estados Unidos. Pues vamos a ver una recreación de septiembre del año 1939. ¿Sí? Después Normandía, batalla de Normandía, y la insurrección de Varsovia. Un momento muy importante en la historia polaca. Sí, un momento clave. 3 recreaciones en un solo día. Bueno, va a ser un día movidito. Porque también el evento se pudo hacer también gracias a la participación de la embajada polaca. Sí. Se ha mandado a Varsovia y el Senado de Polonia ha dado visto bueno y el apoyo económico también. Bueno, a mí todo eso me parece un exitazo que se puedan hacer cosas así. Bueno, yo quiero decirle que aquí hemos mencionado autoridades extranjeras, pero si no fuera por ayuntamiento el año pasado de Alcalá de Henares y hoy por el ayuntamiento de Madrid, no hemos podido hacer nada. Bueno. Así que todos estamos involucrados, hay que decirlo todo. Y supongo que ahora me tocará trabajar un poquillo, no sé. Bueno, soldado, usted ya está trabajando. Bueno, en parte se podría decir que sí. Entonces, ¿tengo autorización para no dar palo al agua? Vale, bueno, pues... Sí, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Do widzenia. Así que tendremos 3 batallas. Creo que nos toca un capítulo denso, quizás un poco más largo de lo normal. Por aquí parece que está ya todo listo para recibir al público. Da gusto darse un paseo y contemplar la variedad de uniformes que tenemos hoy. También puede verse algún vehículo y dicen que hasta tenemos caballería. A ver si empieza esto de una vez. Anda, pues sí que hay caballería. ¿Y ahora qué hago yo tanto rato solo? Creo que va a ser mejor que eche una mano a esta gente. Os dejo con la sección Manos a la obra. Os voy a presentar una de las joyas de nuestro arsenal, el fusil anticarro Maroszek VZ-35. Este arma a 100 metros era capaz de atravesar 33 milímetros de blindaje y a 300 metros era capaz de atravesar 15 milímetros de blindaje. Quedaba fuera de nuestras posibilidades, pues nosotros lo estudiamos con fotos y a partir de un Mauser pues nos hemos fabricado uno. Básicamente lo que hemos hecho ha sido utilizar toda la parte posterior del Mauser, hemos recortado el cañón, hemos metido un tubo de acero y después debajo de ese tubo de acero hemos metido otro tubo de acero para sujetar la bocacha. Lo más complicado de hacer ha sido la bocacha. Esto se puede hacer o bien con un tornero o, como lo hemos hecho nosotros, con paciencia, tomando medidas y a base de arandelas. Las juntas, le hemos metido el tubo de la boca,
que es el que lo sujeta al cañón interior. El bípode es un bípode de Airsoft normal, que le hemos convertido la parte de abajo para darle el aspecto de cómo tenían los bípodes originales, y el cargador lo hemos hecho con madera. No es exactamente igual que el de verdad, podríamos decir que es exacto en un 90%, pero para nosotros es más que suficiente y nos ha salido muchísimo más barato que los 2.000 euros que pedían al principio, o sea que yo animo a todo el mundo a que con un poco de ingenio, pues ciertas armas raras o difíciles de conseguir, es posible tenerlas. Bueno, me he pertrechado, casco, mochila, arma, y ahora vamos con la primera de las 3 recreaciones que tenemos hoy, la de la campaña de septiembre del año 39. Y como hoy cerramos temporada, tiramos la casa por la ventana. Vamos a tratar esta recreación como si de un noticiario de época se tratase. Os pongo en situación, guripas. Estamos a finales de septiembre de 1939 en algún punto de Polonia. Los ejércitos alemanes y soviéticos han invadido el país y el ejército polaco se ve incapaz de frenar el avance enemigo. La recreación comienza cuando un grupo de refugiados polacos, que huyen del frente, se topa con un puesto de defensa polaco. Pero la temible Luftwaffe, la aviación alemana, se oye ya a lo lejos.
Hoy no paramos. Además de las recreaciones, hay actividades paralelas. Señoras y señores, los finalistas son... Se ha organizado un concurso de dibujo infantil y ahora se van a repartir los premios. Y ahora cedemos la palabra a Alberto, de los polacos. ¡Bron! Vamos a proceder a realizar un pequeño homenaje en honor a todos los que han caído en la Segunda Guerra Mundial. No hay nada más terrible que la guerra. O sea, esto no es un acto para exaltar la guerra ni para enseñar lo divertida que es la guerra, porque la guerra no es divertida. La guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano y a una nación. La guerra es el horror más indescriptible que nos podamos imaginar. Hola, somos la Asociación Histórico-Cultural La 9. Representamos a aquellos hombres, la mayoría exiliados españoles, que sirvieron en las fuerzas de la Francia Libre y estuvieron luchando al lado de sus compañeros franceses hasta el año 45. Estos hombres, la mayoría nunca pudo volver a España y se quedaron a vivir en Francia. Y nosotros queremos traer su recuerdo para que sea conocida su historia aquí en España. La asociación nació en el año 2001 como grupo de recreación histórica. La primera recreación a la que acudió fue en la Sierra de Madrid en enero del 2001 y desde entonces nos hemos estado moviendo por toda España y también por Francia, llevando la historia de esta gente que representamos a todo aquel que quiera conocerla. Aquí en España hemos acudido a casi todas las representaciones que ha habido, las reconstrucciones históricas, en Madrid, en Castellón, en Huesca, en Coruña, en Murcia, y en Francia estuvimos un grupo representando a la 9 en el desembarco en Normandía cuando el 60 aniversario, en el 2004, y después también desfilamos por los Campos Elíseos y ante las máximas autoridades francesas en agosto del mismo año. También hemos acudido en el año 2005 a Francia a representar y con los veteranos el adiós del general Leclerc a la segunda división blindada, a la que pertenecía la 9. También hemos visitado el acuartelamiento del actual regimiento de marcha del Chad. Noyon estaba en aquel entonces y el coronel nos recibió y nos dejó incluso ver y tener en la mano el auténtico fanión, que aquí vemos la reproducción del que llevaba la 9. Somos un grupo de recreación, pero somos también una asociación, ya os lo he dicho, que trata a través de charlas, de difusiones y de la propaganda y publicaciones que sacamos, el contar la historia de estos españoles que nunca ha sido realmente reconocida en su país. Algo típico en las recreaciones es cambiarse de uniforme un mismo día. Ahora me veis de insurgente polaco, para la tercera recreación del día. Ahora nos toca la del desembarco de Normandía. Y la verdad, tengo curiosidad de ver una recreación desde fuera. Así que vamos allá. Voy a ser público por primera vez. Anda, al final tenemos una campaña clásica donde las haya, el desembarco de Normandía. De la mano de los paracaidistas americanos y luego de la infantería, veremos una representación de lo ocurrido en la madrugada del 6 de junio de 1944, cuando estas fuerzas de élite saltaron sobre territorio francés, para asegurar así el desembarco posterior. Las fuerzas alemanas habían intensificado las fortificaciones en Normandía, ante la sospecha de que se produjese aquí la apertura del segundo frente. Y como ya que dijimos que esto ocurrió de madrugada, pongámosle un ambiente más apropiado.
Pues es realmente interesante este punto de vista, pero obviamente yo me quedo con estar dentro del meollo. Como veis, hoy no paramos, aún nos queda una recreación más. Pero antes se me ha ocurrido hacer un Trivial Guripa. Va a ser un poco especial. Vamos a ver cuánto de fieles son nuestros seguidores. Vamos con el Trivial. ¿En qué capítulo nos íbamos a por los callos? ¿A por los callos? Paso palabra. A por los callos, sí, en el Festival de Callos es en Galicia, que no sé dónde es. No, capítulo 3. Creo que Parga. Parga tercero. En el de Parga. Me cachis en la mano. ¿Desde qué república soviética vinieron a recrear a los arapiles? ¿Lituania? Joder, me estás pillando en todas. ¿Letonia? Desde Ucrania. Me cago en la leche. Venga, otra, va. Venga. Bueno, tendría que haber hecho Ucrania. ¿A qué rango fue ascendido Monforte, nuestro entrañable protagonista? Coño, es verdad, le ascendieron. ¿No fue a cabo? A cabo, aunque es muy discutido. Estaba yo en la formación. No sé si es merecido. ¿Cómo se llama la posición nacional recuperada en Abácades? La posición. Pasa palabra. Ahí nos pillas. La línea X y Z no, porque esa está en otro sitio. No me acuerdo. El castillo. El castillo. ¿En qué capítulo presenciamos una recreación con victoria alemana? Victoria alemana. Si no recuerdo yo, fue la de... Espérate. Será en Ariete. Creo que fue en el segundo de Ariete, ¿no? ¿Puede ser? ¿Ariete 2? Ariete segunda, la segunda Coruña. ¿Sabéis qué? Unos tambores ahora nos vendrían de perlas. Así me gusta. Porque vamos a presenciar la última batalla del día, sobre la insurrección de Varsovia. Verano de 1944. El Ejército Rojo se acerca ya por el este a la capital polaca, y el gobierno de Polonia en el exilio ordena entonces a las fuerzas subterráneas alzarse y tomar la ciudad. Pero al final, el levantamiento se convirtió en una cruenta batalla de 2 meses, en la que los alemanes destruyeron en venganza prácticamente toda la ciudad. El 1 de agosto de 1944, Ejército del Interior, formado por hombres, mujeres y niños, atacó a los alemanes y a pesar de estar armados, gracias a la sorpresa y a su arrojo, ocuparon grandes zonas de la ciudad. Pronto los alemanes se repusieron, enviaron grandes cantidades de refuerzos a Varsovia y contraatacaron con unidades del ejército, tanques, artillería pesada y bombardeos en picados Stuka. Y antes de despedirnos, es un buen momento de conocer algo más del grupo de recreación organizador de Dobroni. Pues voy a contaros lo primero, que nuestro grupo, el Poland Fist to Fight, es un grupo que intenta recrear los hechos del ejército polaco desde 1939 hasta el final de la guerra. Nos vuelve loco la historia polaca, nos atrajo a todos un momento u otro y nos ha enganchado, y ahora ya es inevitable. Bueno, nuestro grupo, si bien estaba formado antes, pues quisimos dar un toque simbólico y presentamos los papeles para legalizar nuestro grupo el 1 de septiembre del 2010.
creíamos que de alguna forma era un pequeño tributo a la historia polaca también. Para colmo hemos tenido la suerte de ser muy bien acogidos por la comunidad polaca y por el Estado polaco, hasta el punto de que en mérito, yo creo que excesivo a nosotros, pues nos han condecorado, nos condecoró el gobierno polaco con la orden pro memoria, así que no podemos pedir más, no tenemos más remedio, ya estamos obligados, estamos enganchados para ser polacos para toda la vida, y encima con gusto. Y hasta aquí la segunda edición de Dobroni y también esta primera edición de Tropa Guripa. De corazón os agradecemos vuestra atención. ¡Esta acabó la temporada! Bienvenidos a... Repito. Entre el mundo Me ha quedado... Sí, que si queréis verlo, os esperamos aquí la próxima... Callos... Espera. Y cantería. ¿La cantería qué es lo primero? ¿No me aprende el guión o qué? ¿Será el capítulo de empezar otra vez? Lo repetimos, que me equivoqué, ¿no? No, espera. ¿Cómo iba? Ahí dentro, en la Plaza Mayor, van a hacerse unos sobre... ¿qué tal quedó esto? Guardamos Me lié mucho. Vamos a hacer un trivial Guripa y a ver qué tal, Ahora, como ven, la gente se acerca, le gusta charlar con nosotros, pero pase. Todo esto y mucho más aquí en... Ostras, se me fue la pinza. ¡Que nos vamos! Pero esto no es un adiós. De hecho, estamos ya preparándoos una sorpresita. Así que andad atentos, Guripas. Y como siempre, rompan filas. ¡Os esperamos la próxima temporada! Aquí en tropaguripa.com. ¡Que le dejáis impuro!